Que nos grabe para ahora saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, te abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? Abrazo recibido y bien correspondido, querido Toño, público memorioso. Estoy muy bien y sobre todo porque el presidente López Obrador, ojalá me preguntes ahí como no queriendo la cosa, sigue exhibiendo a Enrique Krause, pero hoy qué tunda le está dando a Héctor Aguilar Camín, este personaje, este intelectual salinista, y bueno, dice que prácticamente todos los sexenios pues ha recibido su buen chayote y ha hecho muy buen dinero de esos contratos que ha tenido bien el dueño de Nexos, recibir de los diferentes gobiernos, querido Toño. Bien ahí por el presidente López Obrador, que no ceja de exhibir estos intelectuales de pacotilla. Fíjate, mientras hablábamos, mientras nos saludábamos, precisamente le estoy mandando a nuestro queridísimo don David el Grande una serie de vouchers, de cartas y cheques que publica precisamente nuestra compañera periodista corresponsal de Contralínea, Nancy Flores, querido Ricardo, sobre pues esta relación entre Carlos Salinas de Gortari y Aguilar Camín que mencionó hoy en la mañana el presidente López Obrador, a propósito pues de estas campañas negras que se lanzan esos grupos de poder fáctico contra su gobierno. Ahorita que que la tenga don David, la vamos a poner ahí contigo, pero efectivamente, ¿qué te parece que antes de la investigación especial sin censura, platicamos un poquitito de esta circunstancia, hablamos de la relación comercial, porque no hay mejor, fíjate, tú y yo tenemos una relación amistosa y una relación, pues, laboral, si lo quieres poner así, laboral, periodística, amistosa, ¿no? Entre Aguilar Camín y Carlos Salinas de Gortari no había no había otra relación que una relación comercial, eran pues socios del chayote, ¿no? Sí, eran socios del chayote, aunque la verdad sea dicha, mi querido Toño, Carlos Salinas de Gortari siempre tuvo una inteligencia superior a la de Héctor Aguilar Camín y lo usaba y se dejaba utilizar. Héctor Aguilar Camín era un historiador ramplón, un historiador que empezó con el pie derecho. Hay que recordar que incluso hacía trabajos con Lorenzo Meyer. Hay varios trabajos que firmaron juntos, un personaje que llevaba buena ruta, incluso en una época hasta se enfrentó a las huestes de Octavio Paz, se enfrentó al propio Enrique Krause, es decir, Aguilar Camín era un personaje que tendía a ser un político, un intelectual, después se convirtió, como dijo el presidente, en un político, pero un intelectual de izquierda. Sí parecía que llevaba esa ruta, fue muy amigo del jefe, como le llamaban al historiador Enrique Flores Cano Mayet, fue también un gran amigo de Carlos Monsiváis, entonces llevaba esa ruta, pero después se dejó utilizar por Carlos Salinas de Gortari, ahí ya le gustó el dinero, se hicieron socios comerciales, como bien apuntas, y bueno, viene este enriquecimiento de un intelectual que pues recibió dinero, no solamente hay que decirlo del gobierno federal, sino de diferentes gobiernos a lo largo de toda su carrera como dueño de la revista Nexos, ha recibido este cheque, que es algo que recupera bien Nancy Flores. Pues bueno, es el inicio de una larga y próspera relación entre el grupo Nexos encabezado por este sujeto y el gobierno federal, los diferentes gobiernos federales. El presidente López Obrador los va enunciando prácticamente uno por uno y dice, sí con el de Salinas, pero también con el de Cedillo y con el de Fox y con el de Calderón y con el de Enrique Peña Nieto. Hubo una relación muy próspera, sobre todo con los priistas, porque hay que recordar que después hubo una pausa ahí panista, y ahí al que le fue mejor fue a Enrique Krause, pero después hacen una alianza y les va muy bien a los dos grupos, y hace muy bien el presidente López Obrador. Ahora, no solamente fueron a buscar el dinero con la federación, Toño, buscaron dinero con los gobiernos estatales, con las diferentes secretarías,
con los gobiernos, ahora se llaman alcaldías, pero en una época eran las delegaciones, con los diferentes gobiernos delegacionales y sobre todo, pues bueno, en época de regencias, pues ahí se daban con todo, se llenaban los bolsillos, iban a todas las ferias, era muy frecuente verlos paseando en las ferias de Frankfurt, por ejemplo, que es una de las ferias más importantes, si no la más importante del mundo en materia de literatura, en materia intelectual, y por ahí andaban paseando estos personajes muy quitados de la pena. ¿Cuál era su trabajo? Pues impulsar narrativas a favor de los gobiernos o de los diferentes gobiernos conservadores, y bueno, pues su pago era no poco, Toño, porque no eran solamente, como dijo bien el presidente en la mañana, los chayotes y el beneficio a sus empresas, sino además puestos de decisión política. Y dirá la gente, bueno, pero ¿qué decisión política podría tener esta clase de personajes? Sí, los enquistaban, por ejemplo, en la desaparecida Conaculta, en la Dirección General de Publicaciones, en el Fondo de Cultura Económica. Si usted se asoma a la historia de directores del Fondo de Cultura Económica, se va a encontrar a gente de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, ahí estaba el propio Miguel de la Madrid, que era director del Fondo de Cultura Económica después de haber sido presidente de la República, después estuvo Gonzalo Celorio, un personaje muy oscuro de la UNAM, estuvo también Consuelo Sáizar, una panista tremenda y amiga de Denise Dresser, de la familia Calderón Zavala, tuvieron tomada el Instituto Nacional de Bellas Artes, nada más ni nada menos que la nuera de Gabriel Said estaba ahí en la toma de decisiones, en fin, tenían todo perfectamente bien delimitado, las becas de intercambio cultural al extranjero, ellos las decidían y ellos se las entregaban los premios. Hoy mismo siguen todavía entregándose los premios, entonces todavía tienen algunos puestos ahí importantes, pero en esa época, Toño, los tenían a manos llenas. Así es, así es. Y yo quiero informarle al público consentidor de Sin Censura que tendremos un pues panorama mucho más profundo al respecto, precisamente con la compañera Nancy Flores aquí en Sin Censura. Esta misma tarde, una de nuestras mesas de análisis aquí en Sin Censura, la queridísima Nancy Flores, corresponsal de Contralínea, nos estará hablando más a fondo sobre estas cartas, sobre estos vouchers, sobre estos cheques, eh, esta relación que existe entre Carlos Salinas de Gortari y Héctor Aguilar Camín, que mencionó hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Y bueno, no se olvide, esto va a ser a las 2:15 de la tarde, hora del centro de México, 12:15 de la tarde, hora del Pacífico, 3:15 de la tarde, hora del este, para que no se le vaya por ahí. Pero, querido Ricardo, ¿qué te parece que vamos ahora sí al tema chimenguenchón? Y le pido al equipo que nos grabe, que estaba leyendo las notas que nos mandan, los datos que nos mandas y son, pero por sobre todo escabroso. Fíjate, hay un personaje panista que en estos momentos busca hacerse de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya es alcalde de una de las demarcaciones de la Ciudad de México. Lleva pues muchísimo tiempo frente al espejo público, como le llaman, frente a los reflectores, siendo acusado de una serie de irregularidades. A mí, cada vez que lo veo, y ahí lo puse ya don David, Santiago Taboada, me viene mucho a la mente el caso de un personaje como Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya, un tipejo que, como Santiago Taboada, se desempeñó ampliamente en el Partido Acción Nacional, pero que enfrentó una cantidad impresionante de ataques, cuestionamientos y exhibidotas por mismos miembros de su partido u otros compañeros políticos debido a la cantidad impresionante precisamente de corruptelas que presuntamente tenían a su haber, ¿no? Este es el caso de este hombre que busca ser el jefe de gobierno en la Ciudad de México y que según muchos de los afectados por el llamado cártel panista inmobiliario, vive en la absoluta impunidad. No solamente eso, se ha planteado que él es el cabecilla de ese cártel panista inmobiliario en un par de alcaldías de la Ciudad de México. Y hoy
el queridísimo Ricardo Sevilla, bueno, pues nos tiene aún más información sobre la corrupción que se le adjudica a este tipejo, de cómo es que pues tiene a mucha gente, muchos contratistas preferidos, no es así, mi querido Ricardo, que con los que facturan millones y millones de pesos por cualquier pendejada, hasta por las gorras, ¿no? Hasta por las gorras, querido Toño. Sí, este personaje, Santiago Taboada, que está buscando con muchísimo ahínco y con las garras realmente de fuera la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para convertirla en un negocio personal, pues usted ya lo conoce, ya sabe quién es, la gente también, incluso el día domingo le gritaron que era un ladrón, mejor dicho, le gritaron que era un ratero porque ya ve que la gente no se anda con eufemismos, no se anda con cuentos, y fíjate, los panistas lo defienden a capa y espada, lo entrevistan en Latinus, compra portadas porque las compra en la revista Líderes Mexicanos. Si vas aquí en la Ciudad de México, lo platicábamos el otro día por Avenida Churubusco, pues ahí va a encontrar su rostro, pues cada determinado tiempo, cada determinado kilometraje. Eso sí, siempre anduvo muy ausente de la alcaldía y eso fue lo que le reprocharon. Y uno se pregunta, Toño, ¿de verdad será tan ladrón, tan ratero Taboada? ¿De verdad será el líder del cártel inmobiliario? Pues todo indica que sí, todo indica que sí es muy corrupto este personaje, y déjeme contarle el día de hoy con datos duros que uno de los contratistas preferidos del aspirante de la oposición a jefe de gobierno, Santiago Taboada, hacen de todo. Presumen reparar banquetas, se presentan como pintores de paredes, dicen mejorar el alumbrado, y cuando Taboada se los exige, también están dispuestos a ponerle colores azules a gorras y playeras. Es decir, hacen todo lo que el político panista les pide, de todo, y claro, mal hecho, y todo a precios millonarios. Fuentes al interior de la alcaldía Benito Juárez, a las que agradezco muchísimo, porque el día de mañana vamos a estar dándole seguimiento a esta, lo que llamaría yo, primera parte de este reportaje. Mañana presentaremos otra. Pues denuncian que desde que inició su gobierno en la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada ordenó que se entregaran contratos por adjudicación directa a diferentes empresas que le agradaban a él, y una de esas empresas es Grupo Borsen SADCB, una empresa que por lo demás ha sido catalogada por la Auditoría Superior de la Federación como un proveedor ineficiente. En el informe individual de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, pudimos constatar que en efecto el Grupo Borsen recibió dos montos millonarios muy interesantes, uno por 11 millones de pesos y otro por 6 millones de pesos, para realizar trabajos de mitigación urgentes en obras prioritarias tras el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017. Justamente un sismo que pues hizo pasar muy mal tiempo a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez. Ahora, la compañía realizó trabajos de reconstrucción ineficientes. Pese a los altos costos de sus servicios y sus antecedentes de proveedor ineficiente, el gobierno de Santiago Taboada decidió continuar solicitando y pagando por sus servicios. No le importó, no le interesó. Grupo Borsen SADCB, cuyo domicilio dice estar en la calle Manuel Carpio, número 15, en la colonia Santa María La Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues fue alquilada por el gobierno de Santiago Taboada, y como la Auditoría Superior de la Federación tenía la empresa catalogada como proveedor ineficiente, el gobierno panista de Santiago Taboada se las arregló para contratarlo para que hiciera playeras y gorras de lona. En específico, ya sabe cómo son en ellos, gorras de lona en color azul. Y como los diseños simples y mediocres, pero azules, le gustaron tanto a Santiago Taboada, comenzó en ese momento la lluvia de contratos. Al principio, Toño, fueron contratos menores, 40,000 pesos, 60,000 pesos, poquito más
poquito menos, pero no pasó mucho tiempo, prácticamente fue en un tris para que Taboada decidiera darles contratos más jugosos y siempre, siempre por adjudicación directa. De hecho, un par de meses después de que Taboada tomara las riendas de la alcaldía Benito Juárez, hay que recordar que llegó ahí en 2018, Grupo Borsen SADCB, a través de su representante legal, uno de sus representantes legales, porque nos dimos cuenta que varias personas firman y firmaron esos contratos, un sujeto llamado Carlos Iván Carreño recibió un contrato, que es el que más nos dolió, por 3,5 millones de pesos para hacer uniformes. Uniformes, y nosotros nos preguntamos, ¿uniformes de qué clase? Bueno, pues la gente en la alcaldía Benito Juárez dijo, es que esos uniformes supuestamente son para los deportistas, pero resulta que no eran gratis o no se les daba a todos y Santiago Taboada dijo que se le iba a dar a todos. No, usted tenía que cumplir ciertos requisitos que eran no vivir en la alcaldía Benito Juárez, no necesariamente, sino simple y sencillamente que usted representara a uno de los equipos de la alcaldía Benito Juárez, si no, no le daban nada. Bueno, en el contrato de adquisición de bienes número DGAR-023A023 diagonal 18, del cual tenemos copia, pese a su negro historial de irregularidades en la reconstrucción y gracias al impulso que le dio Taboada, Grupo Borsen se llevó esa bonita cantidad. Ahora, en este preciso momento, Toño, ya esa empresa no es solo una de las compañías favoritas de la alcaldía Benito Juárez, sino que también es uno de los proveedores consentidos de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ha recibido más de 10 millones de pesos en contratos por adjudicación directa. Nosotros estamos investigando muchísimo qué es lo que ha dejado tras su paso Santiago Taboada, porque se ha hablado muchísimo y con justicia del cártel inmobiliario, pero ha dado cualquier cantidad de dinero, incluso a su secretario particular. Mañana le vamos a presentar la historia de su secretario particular, un personaje pues bastante oscuro, que con una cantidad de dinero que tiene por sueldo, pues que nosotros creemos que no le alcanza, resulta que ha recorrido el mundo y le vamos a presentar los datos duros. Pero fíjese nada más, nos dicen en la alcaldía que el Grupo Borsen es el que estaría haciendo en este momento todo lo que tiene que ver con playeras, con gorras y con diferentes impresiones de lo que está acompañando en este preciso momento a Santiago Taboada en los recorridos que está haciendo y donde le gritan ratero. 3,5 millones de pesos para hacer uniformes, mi querido Toño, que no le dan a la gente y que solamente se la dan a ciertos grupos, ellos deciden a quién, y bueno, es un dinero interesante y es dinero que forma parte del presupuesto, es decir, es dinero del pueblo de México. Eso es lo que van a seguir haciendo y es lo que nosotros vamos a continuar documentando, mi querido Toño. Yo, mira, y le voy a pedir al equipo que nos grabe con la siguiente pregunta, que a lo mejor es una pregunta estúpida, pero que muchos nos hacemos. ¿Tú sabrías, querido Ricardo, por qué Santiago Taboada sigue conduciéndose en la absoluta impunidad? ¿Por qué si hay tanta gente cercana a él ya en la cárcel por el cártel inmobiliario, el cártel panista inmobiliario? ¿Por qué es que si hay tantas acusaciones ya en su contra y una fiscalía dispuesta a buscar esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, por qué el tipo sigue en la absoluta impunidad? ¿Tienes tú la razón por la cual este sujeto, pues incluso sea el ungido de los conservadores, a pesar de los... Es más, ahora que lo tiene don David, pues aprovechemos, ¿no? Es el ungido de los conservadores para la jefatura de México, de la Ciudad de México. Pero así es como lo reciben los capitalinos y las capitalinas siempre, como bien lo mencionabas, ¿sabes? Igual, ahí estamos. Por eso vienen solo, nadie lo apoya. Por ratero, nadie lo apoya. Entonces, así como decimos, entonces,
por qué chingados tenemos este ratero haciendo campaña y no en la cárcel, querido Ricardo? Pues fíjate que le están ayudando en los medios de comunicación corporativos, esa es la realidad. Y fíjate que hay una pugna, tú lo sabes muy bien, que eres un hombre informado, y la audiencia también. Hay una pugna entre el señor Santiago Taboada, que él dice que ya no es el alcalde de Benito Juárez, y Ernestina Godoy. Entonces, Santiago Taboada, pues ha dicho que Ernestina Godoy lo está persiguiendo y bueno, tiene esa pugna ahí con la fiscal de la Ciudad de México. Sin embargo, pues es un personaje que debe contar con muchísimos recursos porque de verdad yo me siento pasmado. Voy aquí en la Ciudad de México y me lo voy encontrando por todos lados, pero por todas partes, desde antes de que se destapara como aspirante a suceder a Claudia Sheinbaum, ya él estaba dando entrevistas en Latinos, ya estaba dando entrevistas en el Universal, ya lo veíamos en la revista Forbes, lo veíamos en Líderes Mexicanos, lo veíamos en todas partes y ahora su carota nos la tenemos que soplar en muchísimos espectaculares en las avenidas principales. Y la pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, pues salió seguramente, sin duda, del presupuesto de la alcaldía Benito Juárez y de los diferentes negocios que Taboada ha logrado tejer al amparo del poder. Ahí la pregunta yo también la tendría. ¿Por qué sigue impune? Porque desde mi punto de vista hay completa impunidad. Justamente es por eso, por el poder político. Ahora, ellos dicen, ya metieron a todos nuestros rateros a la cárcel, tiene que quedar un ratero afuera, un personaje que nos represente, y bueno, no hay para dónde irse. La alcaldía Cuauhtémoc, donde hay una de las aspirantes, pues está Sandra Cuevas, que ha metido ahí a Carlos Alarraqui como aviador, que ha pagado motos, cascos, de todo, para acompañarla en sus giras, unas giras donde la han criticado muchísimo, por cierto, y del otro lado está Santiago Taboada, pero Santiago Taboada, tarde o temprano, mi querido Toño, yo estoy persuadido de eso, tendrá que darle la cara a la justicia. Nosotros vamos a seguir aportando información porque gente de la alcaldía Benito Juárez nos está contactando para darnos a conocer muchas de las truculencias que este personaje está llevando a cabo y claro, acompañado de un grupo cercano. Así que vamos a estar dándole seguimiento a esta información y la pregunta pues se queda sin responder, Toño. Es una pregunta acaso retórica. ¿Por qué sigue impune Santiago Taboada? Es algo que hay que preguntarle a las autoridades. Ojalá y pudieran darle celeridad a las investigaciones que sin duda están encabezando. Querido Ricardo, pues yo te quiero agradecer por, como siempre, hacernos estos planteamientos con los datos duros, con el rigor periodístico, en la investigación especial sin censura. Por favor, querido Ricardo, compártenos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, nada que agradecer, al contrario, mi querido Toño. Público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales. Ahorita, en un ratito más, vamos a subir estos contratos para que usted los vea. Hasta se los vamos a subrayar y preguntarle a la alcaldía, como le hemos preguntado en todo momento a nuestros señalados, pues qué postura tienen. Ellos dicen que ya no están ahí, pero bueno, veíamos ahí al secretario particular que apenas se acaba de despedir. En fin, síganme en mis redes sociales, en X @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24 y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, mi querido Toño. Querido Ricardo Sevilla, como siempre, un placer platicar contigo. Lo tiene usted, al gran escritor, al gran periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.